Me envuelves hoy con una canción, melodía de... Hoy queremos compartirte una palabra directamente desde el corazón de Dios para tu vida. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 18, acercándose el Señor les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que siempre guarden todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hoy quiero hablarte sobre la autoridad que el Señor nos ha entregado a los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Su cuerpo, la iglesia. Declara el libro de Romanos, capítulo 13 y versículo 1, todos deben someterse a las autoridades, pues nadie puede ejercer autoridad si ésta no proviene de Dios. Todos deben someterse a las autoridades, pues nadie puede ejercer autoridad si ésta no proviene de Dios. Y aquellos que tienen autoridad es porque han sido establecidos por el Todopoderoso. Y por los brazos del Padre. ¿Sabe? Ayer mientras orábamos con Marta, el Espíritu nos pidió que ordenáramos a través de nuestra oración que la iglesia en todo el mundo se levante y ejerza la autoridad que el Padre nos ha concedido. Iglesia, este es el tiempo donde está en el corazón del Padre que los hijos de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, dejemos de ser esclavos de los miedos, los temores, y de vivir acobardados como la gente que no conoce a Cristo por las expectativas de las cosas terribles que en estos tiempos sobrevendrán al mundo habitado. Como dice Lucas 21:26, en estos tiempos está en el corazón del Padre que su iglesia en todo el mundo se levante y ejerza la autoridad que el Padre nos ha concedido a través de la crucifixión y resurrección de Cristo el Señor. Esto es lo que nos relata Lucas en el capítulo 28 y en el versículo 18. El Señor dijo: después de ser crucificado y resucitado, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Parafraseado, podríamos decir, toda autoridad se la cedo a la iglesia. Ahora, prueba de esto, las Escrituras lo afirman en el verso 19, cuando el Señor nos dice: vayan y háganme discípulos en todas las naciones, enseñándoles que siempre guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 16, las Escrituras esto lo afirman aún más. Marcos 16, 15 al 18 dice: y les digo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. O sea, está hablando de sujetar toda la obra de las tinieblas, tener esa autoridad. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ahora escuche,
para echar demonios y sujetar toda serpiente, o sea, toda tiniebla, la única manera de poder hacerlos es ejerciendo la autoridad de Dios. Romanos 13:1 declara y dice: nadie puede ejercer autoridad si ésta no proviene de Dios. Y las que tienen autoridad es porque han sido establecidas por el Todopoderoso. O sea que si usted tiene autoridad es porque Dios así lo estableció, y Dios, a través de su Hijo, cuando su Hijo fue crucificado y resucitado, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Él recuperó, estaba diciendo, como hombre, recuperó toda la autoridad que perdió Adán y se la cedió a la iglesia, a su cuerpo. Escuche, las tinieblas tienen poder, pero usted, iglesia, tiene poder y también tiene autoridad. Algo que las tinieblas no poseen. Por eso Lucas 18:19, el Señor declara y dice así: miren, le doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Iglesia, dice el Espíritu Santo, hoy más que nunca tenemos que evitar movernos por emociones para no caer en el engaño de estar atemorizados por las expectaciones de las cosas que sucederán en el mundo, como hoy está padeciendo la gente que aún no ha conocido a Dios. Por ejemplo, hoy todo el mundo está con miedos preocupantes por lo que irá a suceder con el COVID-19, ya que en países que se había bajado el número de muertos, de repente volvió a subir el número de muertos, como aquí en Argentina dicen que está muriendo mucha gente en este momento que meses atrás no estaba ocurriendo. También miedos preocupantes tiene la gente por la crisis financiera que se avecina, o por el qué será de nosotros si comienzan a cerrar empresas masivas y hay masivos despidos, o por el miedo preocupante del qué será de mi futuro sin trabajo. Escuche lo que habla el Espíritu, iglesia. No temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu protector, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi mano derecha victoriosa. Isaías 41:10. El Salmo 23:1 declara, y escuche, dice el Señor, que Él es tu pastor, que Él es tu guardador y que nada te faltará. Lucas 12:32, no temas, rebaño pequeño, porque a tu Padre le place darte el reino. Ahora reino significa ejercer gobierno, y ejercer gobierno significa que te ha cedido autoridad. Ahora, según las Escrituras, a Moisés, el Todopoderoso, le había cedido autoridad frente al sistema diabólico egipcio, el mismo sistema que hoy está obrando. Y frente al Mar Rojo, declaran las Escrituras, frente a las circunstancias, podemos decir, de la vida, crisis económica, despidos, COVID-19, ¿qué hizo él? Se puso a clamar a Dios. Y yo no digo que está mal clamar a Dios, pero se puso a clamar a Dios por el miedo que él tenía, en lugar de usar la autoridad que Dios le había dado, que es diferente. Y Dios le reprendió. ¿Qué estás haciendo, Moisés, con la autoridad que yo te di? ¿Qué estás haciendo con la vara que yo te di? Deja de clamar a mí y úsala. Y golpeó las aguas se dividieron, ellos cruzaron hacia el otro lado del Mar Rojo, y cuando el faraón con sus carros, sus enemigos, quiso hacer lo mismo, las aguas se cerraron, allí sus enemigos perecieron. Esto lo podés encontrar en Éxodo, capítulo 14, versículo 15 y 16. Por eso, iglesia, este es el tiempo
de levantarte y ejercer la autoridad que el Padre te ha cedido. Este es el tiempo de dejar de ser esclavo de los miedos y temores. Este es el tiempo de pararnos como autoridad, porque somos autoridad de Dios. ¿Sabe? Un esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otro. Como le pasaba al pueblo de Israel. Después de la muerte de José, eran esclavos en Egipto. Y el Padre, declara la Escritura, levantó un hombre llamado Moisés para que los libertase proféticamente. Esto es una tipología de la iglesia en estos tiempos. Moisés era un hombre débil, temeroso, que ni siquiera podía expresarse adecuadamente porque, según las Escrituras, tenía un problema en el habla, era tartamudo. A ese hombre, el Todopoderoso envió para libertar de la esclavitud a la nación de Israel. Ahora, llama mucho la atención que toda esa gente, toda esa generación, era gente nacida y criada en esclavitud. O sea, personas que carecían de libertad y derechos propios, porque mentalmente estaban sometidas de manera absoluta a la voluntad y al dominio del sistema egipcio. Ahora, quien tenía que liberarse o libertarse, primero que todo, era Moisés, porque Moisés no era mejor que ellos. El Todopoderoso se le presentó en el desierto donde éste vivía, y desde un arbusto seco, declara la Escritura, ve a liberar a Israel de la esclavitud. Ahora, para que éste obedeciera, primero él tenía que librarse de su propia esclavitud, que le impedía lo que Dios quería hacer a través de él. Ahora, esto mismo le pasa a la iglesia en todo el mundo hoy. Yo soy autoridad cuando no se me da una. Escuche lo que responde el Espíritu Santo a esa pregunta. Yo sé, iglesia, que has sido muy perseguida, atacada, vituperada, al extremo del quebranto de tu voluntad. Entonces te has fácilmente esclavizado. O sea, para vos es fácil ser sumisa, rendirte, obedecer a la pasividad y la cobardía. Pero este es tiempo de levantarte y ejercer la autoridad que te ha concedido el Señor. Ahora escuche lo que dice el Espíritu. Todo lo que por años hemos pasado, iglesia, ha sido para el quebrantamiento y la formación de nuestra rebelde alma. Y así hoy ser confiables para que el Padre Dios nos conceda el ejercer en estos tiempos de tanta inseguridad, de tanto miedo, de tantos conflictos, su autoridad. Para que Moisés obedeciera, primero tenía que liberarse de su propia esclavitud, que limitaba lo que Dios quería hacer a través de él. Ahora esto mismo le pasa a la iglesia en todo el mundo hoy. Si usted habla con cualquier hijo de Dios, le va a decir, yo soy autoridad, y si no lo dice, lo piensa, cuando nunca se me da una. Escuche lo que le responde el Espíritu Santo. Yo sé, iglesia, que has sido muy perseguida y atacada, al extremo del quebranto de tu voluntad. Entonces, te es más fácil ser esclava, o sea, te es más fácil sumisamente rendirte y obedecer
a la pasividad y a la cobardía que levantarte y ejercer la autoridad que se te ha concedido. Ahora escuche lo que dice el Espíritu. Todo lo que por años hemos pasado, iglesia, ha sido para el quebrantamiento y la formación de nuestra rebelde alma. Y así hoy ser confiables para que el Padre Dios nos conceda el ejercer en estos tiempos de tanta inseguridad, miedo y conflictos su autoridad. ¿Sabe? En Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12, declaran las Escrituras que a Moisés le pasaba lo mismo que hoy le pasa a la iglesia de estos tiempos. Él no quería levantarse e ir a enfrentar a la gente esclava de los miedos de Israel, y menos tener que presentarse ante el faraón, que es representativamente el sistema diabólico de esclavitud que suelta a la gente. No era fácil. O sea, él no quería ejercer la autoridad que le cedió el Todopoderoso, podríamos decir, y la realidad es esa, porque para él era más cómodo permanecer en los miedos, los temores, las cobardías, en el desierto, lamentándose su fracaso del ayer. Y prueba de esto era que el Señor le ordenó ejercer autoridad sobre el sistema diabólico que esclavizaba a los hombres Egipto, y él no quería volver a Egipto, porque él un día en Egipto había fracasado. Y sabe, nadie quiere volver al lugar donde un día fracasaste. Pero lo que no entendía Moisés era que sus fracasos del ayer fueron el medio para que Dios formase en él el ser apto para ejercer la autoridad de Dios en el momento que más se necesitaba. Ahora, esta posición es la misma que ha tenido la iglesia. Cuando más se necesita que usemos la autoridad que se nos dio, más asustados y confundidos estamos. Más asustados y más confundidos estamos. Iglesia, es tiempo de despertar. ¿Sabe? Todo lo que está ocurriendo en gran parte en el mundo es diabólico. Y nosotros somos los únicos que podemos enfrentar todo esto siempre y cuando nuestra vida esté edificada sobre Cristo el Señor, la roca. Mateo 16:18 declara: y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Marcos 16:15 declara, al versículo 18: por eso les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y estas señales les acompañarán si creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, sujetarán a las tinieblas, y si bebiesen algo venenoso, no les hará daño. Además,
pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Mateo 18:18 declara: porque también les digo que todo lo que declaren ilegal en la tierra será declarado ilegal en el cielo, y todo lo que declaren legal en la tierra será declarado legal en el cielo. La noche acabará. Iglesia, ustedes son los únicos que en esta crisis pueden llevarle a la gente vida, paz, tranquilidad, prosperidad, salud y libertad. Porque ustedes son la única puerta que hay para que Cristo el Señor, el Rey de Gloria, se dé a conocer entre las personas, entre los barrios, entre las naciones, entre las provincias, entre los pueblos. Salmo 24:7. Iglesia, despierta, iglesia. Romanos 8:19 declara: la creación espera con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Que esto parafraseado podríamos decir: la creación espera con gran impaciencia que los hijos de Dios ejerzan la autoridad y la liberen, porque está esperando ser liberada. Iglesia, despierta, levántate y comienza a ejercer la autoridad que se te dio, en lugar de estar acobardado. Iglesia, levántate. Iglesia, despierta. Iglesia, ejerce la autoridad que se te ha entregado. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Tremenda la palabra que Dios está trayendo. Vamos a sellarla y vamos a declarar a través de una oración que esta palabra haga cabida y que esta palabra se nos sea revelada. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que esta palabra se nos revele para que podamos entender el contenido. Esto es como para hacer, pero todo un mes un estudio, porque cada palabra que hoy soltó el Espíritu tiene un secreto escondido, tiene un misterio, tiene algo poderoso que nos va a hacer una iglesia favorable y victoriosa. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora ordeno que todas esas vendas mágicas caigan, que todas esas cadenas se quiebren, que todas esas jaulas mentales, espirituales se abran, que mis hermanos sean liberados de la cobardía, de los miedos, de los temores, de las aflicciones, del pensar qué será de ellos cuando su futuro está en tus manos, Señor. Yo quebranto toda hechicería, brujería, yo quebranto toda oración diabólica para tenerlos acorralados, tenerlos cercados, tenerlos afectados, tenerlos esclavizados y sumisos cuando ellos son la autoridad. Yo desato sobre ellos esa mentalidad de autoridad, desato ahora su mente, su espíritu, desato ahora todas esas cuerdas diabólicas, las quiebro y los desato en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás. Poder y autoridad, dos cosas esenciales para la iglesia, y cuando se nos habla de iglesia no está hablando puntualmente de una edificación, nos está hablando a usted, a mí, al vecino, al hermano de la otra congregación, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que es tiempo de despertar. Creo que en su mayoría no le hemos tomado el peso de lo que el Padre está esperando y demandando de nosotros, y la tierra nos demanda también, la creación nos demanda el poder levantarnos, el negarnos a seguir siendo esclavos de tantas cosas y comenzar a ejercer esa autoridad plena que el Padre nos ha dado, no solamente en lo personal aquí en la tierra, sino que dice que todo poder se nos fue dado en el cielo y en la tierra. Tenemos esa autoridad para atar y para desatar, para quebrar y edificar. Es tremendo si tomamos el peso. Yo le recomiendo y comience a indagar y desmenúcelo, porque esta palabra la verdad que ha sido bastante fuerte, y esta palabra tiene pero mucha vida. No deje de escudriñarla. Esta palabra le va a dar dirección
dirección y equilibrio a su vida personal, espiritual, emocional, familiar, en los ámbitos donde usted se mueve. Usted le puede dar equilibrio a sus compañeros de trabajo que hoy están desesperados, afanados, turbados, preocupados. Siempre usted va a ser una persona muy necesaria en estos tiempos de tanta necesidad. Así como el Señor le dijo a Moisés, deja de clamar a mí y usa la vara, usa la autoridad que yo te cedí. En este tiempo, iglesia, es lo mismo. La mayoría de las veces clamamos a Dios por miedo, por inseguridad, y Dios nos capacitó, Dios nos cedió, Dios nos delegó su autoridad para que la ejerzamos. Es tiempo de no tanto clamor y más de acción. Es tiempo de enfrentar lo que hay que enfrentar, de enfrentar las tinieblas, de enfrentar las circunstancias, de ordenarle a la tierra que sea liberada, porque la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo de ordenarle a la peste que se vaya, porque nosotros tenemos la autoridad para hacerlo, tenemos la autoridad para ordenarle a los políticos que despierten y que no nos lleven a la ruina, a las naciones, a los países, la economía de la gente. Es tiempo de ordenarle al hambre que se vaya, a la miseria que se vaya, a la enfermedad que se vaya, a toda esta confusión que se vaya y comenzar a ejercer la autoridad de Dios. Es tiempo de declararle al vecino, al amigo, al pariente que necesitan tener a Cristo. Este es el tiempo de Dios para la iglesia y este es el tiempo para que Él nos preparó. Para esto nos preparó el Señor.